Buenos días. Soy Mario Acosta, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Déjenme darles la bienvenida a esta tercer día del Simposium Diabetes Mellitus en el 2022, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, nuevas opciones farmacológicas. También déjenme decirles que estamos muy contentos de la asistencia que hemos tenido a este evento. Y yo quisiera decirles hoy mi admiración a aquellos valientes que ya están en la sala y a aquellos muchos que también están ya conectados a nuestra plataforma. Para iniciar el evento, le voy a pedir a la doctora Verónica Rosado que presente al primer ponente del día de hoy. Gracias, Mario. Buenos días con todos. Vamos a hacer la apertura de este día híbrido con la conferencia del doctor Ferran Rius Río de España. Él es especialista en endocrinología y nutrición, médico adjunto en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova en Lleida, Cataluña, España. Tiene una licenciatura en Medicina y Cirugía General por la Universidad Central de Barcelona y un doctorado en Medicina por la Universidad de Lleida en Cataluña. Él nos expondrá el tema diabetes en el adulto joven, una entidad benigna. Les animamos a tener preguntas para los que se encuentran de forma presencial y virtual para que de esta forma pueda ser más dinámico el evento. Bienvenido, Ferran. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Francamente es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Espero que la charla sea de su interés. El título es Diabetes tipo 2 en el joven, preguntando si es una entidad benigna. La pregunta viene porque, por lo menos, casi diría para mi vergüenza, durante muchos años pensaba que estos pacientes con diabetes tipo 2, jóvenes que veía, eran pacientes fáciles, que se controlaban habitualmente sin mucha medicación y que, por lo tanto, era un problema leve, podríamos decir. Normalmente hablamos de la diabetes tipo 2 en edades a partir de los 40 años, pero en los últimos años hemos ido viendo cómo cada vez es más frecuente que el problema aparezca de forma más precoz y los predisponentes los conocemos todos: la obesidad, sedentarismo, genética y muchas veces asociado también a un bajo nivel socioeconómico. Es importante recordar que la diabetes tipo 2 es un diagnóstico de exclusión. Sí que en general podemos asumir que un paciente tiene una diabetes tipo 2 si tiene más de 40 años, si no hay clínica clásica de diabetes, de insulinopenia, si hay obesidad. Si se cumplen estos 3 factores, podemos asumir una diabetes tipo 2, pero en el resto de casos tenemos que pensar en otras alternativas. Una vez descartadas las otras alternativas, entonces sí que podemos hablar de este diagnóstico. Y siempre tener muy presente que cuando diagnosticamos una diabetes, sea del tipo que sea, es posible que la orientación inicial que hemos hecho se modifique según la evolución. ¿Cómo se presenta la diabetes tipo 2 en el adulto joven? Primero hay que recordar que, a pesar de este aumento de frecuencia, podemos decir que como más joven, de hecho, menos presentación, menos frecuencia. Como suele pasar en la diabetes tipo 2 en general, es una progresión lenta, muchas veces asintomática, se asocia a obesidad, a signos de insulinoresistencia como la acantosis nigricans, también es frecuente la asociación con ovario poliquístico, suele haber carga genética y no se asocia a la presencia de otras enfermedades autoinmunes. Como hallazgos ya de laboratorio, es rara la presencia de cetosis en la diabetes tipo 2, el péptido C suele ser detectable, muchas veces incluso elevado, y el estudio inmunitario que pedimos para la diabetes tipo 1 nos va a salir negativo.
El control, por lo menos en fases iniciales, se va a poder hacer con hipoglucemiantes no insulínicos. El diagnóstico diferencial incluye, por supuesto, la diabetes tipo 1, pero también las diabetes monogénicas. Podemos hablar también un poquito de la diabetes ketosis prone y no hablaré de diabetes secundarias y diabetes asociadas a síndromes genéticos, aunque hay que tenerlas en cuenta porque habitualmente los datos de la historia clínica van a ser suficientes como para tener claro cuál es el diagnóstico. Un aspecto a no olvidar es que, aunque la diabetes tipo 1 es la más frecuente durante la infancia y en parte durante la primera parte de la vida adulta, esto puede variar según el tipo de población que estemos hablando. En etnias de baja prevalencia de diabetes tipo 2, podríamos decir, hasta estos 40 años que decíamos, la diabetes más frecuente será la diabetes tipo 1, pero esto cambia cuando estamos tratando etnias de alto riesgo de diabetes, en las cuales ya en la edad adulta joven puede ser la causa más frecuente de diabetes, la diabetes tipo 2. De la diabetes tipo 1, la forma de presentación es sobradamente conocida, es útil de tener determinaciones de autoinmunidad y me gustaría recalcar que algunos estudios nos dicen que hasta un 40% de los jóvenes que se han etiquetado como diabetes tipo 2, cuando se les hace un estudio inmunitario, este estudio inmunitario sale positivo, con lo cual es posible que en muchos de estos casos realmente lo que suceda es que estén mal etiquetados. Dentro de este grupo posiblemente hay casos de LADA, la diabetes latente del adulto, o también los que se han venido a llamar como LADY, que vendría a ser el mismo tipo de diabetes o la misma forma de presentación de diabetes, pero cuando nos aparece en pacientes más jóvenes, por eso cambian la A por una Y, por el término inglés de young. La diabetes monogénica es otro grupo de entidades a plantearse cuando diagnosticamos o detectamos una diabetes en un adulto joven. Normalmente nos la tendremos que plantear cuando esta diabetes no se nos asocia a la presencia de obesidad, especialmente si el paciente forma parte de una etnia con baja prevalencia de diabetes tipo 2, si no hay datos clínicos de insulinoresistencia y si tenemos una alta carga familiar. Las diabetes monogénicas se transmiten por un modelo genético mendeliano clásico, con lo cual un árbol genealógico bien hecho nos tendría que permitir sospecharla, y el diagnóstico de seguridad lo tendremos a través de la genética. Este diagnóstico es importante porque cambia tanto el pronóstico como el tratamiento. Esto varía según el tipo de diabetes monogénica de que estemos hablando. No es el objetivo de la charla entrar en este tema. La ketosis prone diabetes es un tipo de diabetes que por lo menos en nuestro medio vemos bastante. Seguro que Verónica, que tuvimos el placer de tenerla como residente en nuestro centro, se acuerda. No estoy muy seguro en Ecuador si es muy frecuente, pero es una presentación que es frecuente especialmente en personas de origen subsahariano, y suele iniciarse con un paciente que viene a urgencias con un cuadro de cetosis, a veces incluso cetoacidosis. El paciente suele tener obesidad, o si no la tiene, la tuvo previamente y por la pérdida de peso asociada al cuadro, pues actualmente no la tiene. La autoinmunidad es sistemáticamente negativa, y vemos que después de la situación aguda inicial en la que tratamos a estos pacientes con insulina, el tratamiento insulínico, pasadas unas semanas, unos meses, se puede retirar, y habitualmente estos pacientes se controlan bien por periodos largos de tiempo solo con metformina.
es un tipo de cuadro que también hay que tenerlo en cuenta. Algunos autores nos ponen estos pacientes como un subtipo de diabetes tipo 2, también otros lo encuadran dentro de la de diabetes tipo 1B. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Pues, en mi opinión, si tenemos un paciente joven con diabetes, tenemos que hacer autoinmunidad, aunque pensemos que lo más probable es la diabetes tipo 2. Un paciente obeso, sí que la diabetes tipo 2 se asocia con mucha frecuencia a la obesidad, pero la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y no me consta que en ningún sitio nos diga que un paciente con obesidad no pueda tener una enfermedad autoinmune. Con lo cual, solo la presencia de obesidad no es suficiente para descartar la diabetes tipo 1, con lo cual la tenemos que tener presente. Los antecedentes familiares serán muy importantes, tanto por la carga genética asociada a la tipo 2 como si tenemos alguna sospecha de que pueda ser una MODY. A tener en cuenta estas otras formas de diabetes y una vez hecho esto, pues podremos hacer el diagnóstico de tipo 2, aunque teniendo en mente lo que ya he comentado antes, que es posible que tengamos que reclasificar el paciente en un futuro según la evolución. Bien, pues ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hay que tener en cuenta en este paciente joven diagnosticado de diabetes tipo 2? Perdón. Se me ha ido la presentación. Ahí. Vale. Supongo que hemos vuelto donde estábamos. Insistir un poco lo que ya empezaba a comentar al principio. La diabetes tipo 2 no es nunca una forma leve de diabetes. Los pacientes sí que piensan que por no ponerse insulina es un problema más leve, pero todos sabemos que por el hecho de no ponerse insulina esto no significa que el riesgo de complicaciones sea menor. El primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es que estos pacientes que van a tener más años por delante van a tener más años también de hiperglucemia, sus órganos sometidos a esta hiperglucemia durante más años, pues va a comportar un mayor riesgo de complicaciones y también pues la historia natural de la diabetes también nos va a llevar a que sea más probable que estos pacientes, que aunque inicialmente no necesiten insulina, la acaben necesitando. Pero en realidad no es solo un factor de que estos pacientes vayan a tener más años de diabetes, que también, sino que además tenemos datos que nos dicen que con el mismo tiempo de evolución, el riesgo de complicaciones en estas poblaciones es más elevado. Esto es un estudio ya de hace años, de 2009, que nos muestra cómo los pacientes diagnosticados antes de los 40 años tienen más riesgo, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular o de retinopatía. En realidad podríamos decir que estos pacientes no tienen más años por delante, sino que tienen menos años por delante. Este metaanálisis hecho con más de 1,4 millones de pacientes incluidos en los distintos estudios nos muestra cómo la mortalidad total por cada año, digamos, de diagnóstico precoz de la diabetes, la mortalidad total aumenta en un 4%. Es decir, un año antes de los 40 años, un 4% más de riesgo de mortalidad y así podemos ir bajando. Lo mismo sería cierto con porcentajes un poco distintos para enfermedad macrovascular, enfermedad microvascular. Insisto, esta ratio es calculada teniendo en cuenta un año, tal como ya pone aquí abajo, un año de diagnóstico. Mirando lo mismo de otra manera, podemos decir que a menos edad, más años perdidos, aquí faltaría poner la escala de edad, son mujeres, hombres, y podemos ver cómo el número de años perdidos a los 20 años, estamos hablando de un número elevado de pérdida de esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres. Vemos, en cambio, que
cuando la diabetes se diagnostica en edades ya muy avanzadas, el impacto sobre la supervivencia es muy pequeño o incluso casi nulo. ¿Qué es más importante, la edad del diagnóstico o los años de evolución? Pues lo cierto es que por lo menos si nos miramos estos datos podríamos decir que los dos son importantes, ¿no? Por esta parte tenemos la duración de diabetes y vemos cómo claramente los pacientes de más años de evolución se destacan respecto al resto y tienen un aumento claro de la mortalidad total, y esto mismo nos pasa, en este caso han cogido pacientes un poco más mayores, pero probablemente por debajo de los 40 años sería lo mismo. En la población diagnosticada antes de los 50 años, pues también vemos cómo se nos diferencia claramente del resto de edades. ¿Por qué nos pasa esto? Pues parece que de estos pacientes que se diagnostican en estas edades por debajo de los 40 años tienen de entrada un perfil peor. Son más obesos, tienen más circunferencia abdominal, un peor control glucémico, un perfil lipídico más desfavorable. Lo único que tienen un poquito peor es la tensión arterial sistólica, aunque la diastólica también es más alta. Y probablemente, en mi opinión, y bueno, no solo en mi opinión, en la de otros expertos, el factor más importante de todos sería el exceso de peso y lo que comporta este exceso de peso. Estos son datos en población oriental, por lo tanto los límites de IMC son distintos, pero aquí podemos ver cómo si tenemos en cuenta las edades al diagnóstico en pacientes con IMCs normales, el impacto que tiene este diagnóstico de diabetes es relativamente pequeño en enfermedad cardiovascular, pero si nos vamos al grupo con IMC más alto, podemos ver claramente el impacto que tiene este diagnóstico más precoz. La diferencia es muy llamativa. No es que no exista en los otros intervalos de peso, pero en este caso es cuando este aspecto lo vemos de forma más destacada. Una imagen que seguro que muchos o casi todos probablemente los asistentes reconocen sería de la historia natural de la diabetes, para ilustrar básicamente que para que aparezca la hiperglucemia tiene que haber un desbalance entre lo que es la insulinoresistencia y la insulinosecreción. Podemos decir que para que nos aparezca esta diabetes en un paciente joven, es un paciente que tiene que tener o más insulinoresistencia de lo que sería habitual. Una causa evidente pues sería pues la propia obesidad que acabamos de comentar, o un problema insulinosecretor también más acusado de lo que sería habitual. Posiblemente podemos ver en la mayoría de pacientes una mezcla de ambos factores y posiblemente también el hecho de que haya más insulinoresistencia nos acabe comportando también un grado más acusado de deterioro de la capacidad de insulinosecreción. Estos serían los factores patogénicos más importantes. Esta peor función, fallo más precoz de la célula beta. Hay también estudios que han demostrado esta caída de célula beta más precoz. Esta mayor insulinoresistencia asociada a la obesidad, también quizás en el extremo más joven de la población que estamos hablando, también la insulinoresistencia asociada a la pubertad puede tener un papel. El entorno social desfavorecido por varios motivos, problemas de seguimiento, cumplimiento, problemas de acceso a una alimentación saludable, comer bien sale caro, menos práctica de ejercicio y también pues muchas veces mayor exposición a contaminantes y tóxicos. Un aspecto también creo importante es la exposición a la diabetes in útero. Se ha descrito que estas personas que han estado expuestas a hiperglucemia durante la gestación
tienen más posibilidades de desarrollar diabetes en un futuro y de forma más precoz, y esto nos puede llevar a un círculo vicioso, porque al tener más diabetes en edad más precoz tendremos más recién nacidos expuestos a diabetes, que a su vez van a dar lugar a un futuro de recién nacidos expuestos también a diabetes. Otro gráfico muy bien conocido. Si ya entramos en el abordaje de estos pacientes, si los metemos dentro de este gráfico ya podríamos decir clásico del consenso de la Sociedad Americana y Europea de Diabetes, podremos ver que los pacientes jóvenes fácilmente nos van a caer en lo que sería el objetivo más estricto de control, porque son pacientes en principio, podríamos decir, al ser jóvenes, pues las consecuencias de la hipoglucemia en la mayoría de casos pueden ser menos graves, como cuando hablamos de población añosa. Estamos hablando de diabéticos acabados de diagnosticar, con larga expectativa teórica de vida, sin comorbilidades inicialmente, sin enfermedad cardiovascular, con lo cual pues en vez del 7 clásico seguramente tendremos que irnos pues a niveles del 6,5 o incluso menos, siempre que los podamos conseguir con seguridad sin provocar hipoglucemias. También será nuestro trabajo pues incidir sobre la preferencia del paciente para que esté altamente motivado y también podamos buscar estas hemoglobinas glicosiladas más bajas, y también puede formar parte de nuestro trabajo de las sociedades científicas, pues trabajar a nivel de autoridades sanitarias para que haya suficientes recursos para poder tratar adecuadamente estos pacientes. Y esos pacientes, recordar que no hay que tratarles solo la glucemia, sino también pues perfil lipídico, tensión arterial, los hábitos de vida son siempre fundamentales, y evidentemente el peso. Y dentro de los hábitos de vida no olvidemos el tabaco, que también muchas veces es más frecuente en estos pacientes más jóvenes y de orígenes sociales más desfavorecidos. ¿Y cómo los tratamos? Lo cierto es que no tenemos muchos datos de esta población. Si nos miramos los ensayos clínicos de fármacos de forma casi sistemática, la mayoría de ellos han incluido pacientes de más edad. Muchas veces los datos que tenemos de efectos beneficiosos con algunos fármacos son en prevención secundaria, y los pacientes que estaremos asistiendo, por lo menos inicialmente, no habrán tenido episodios cardiovasculares. Podemos jugar con una pequeña ventaja respecto a los pediatras, que en adultos, a partir de los 18 años, hasta donde yo sé, las autoridades encargadas normalmente autorizan el uso de fármacos en adultos, y esto significa de 18 años para arriba, con lo cual, aunque no tengamos mucha evidencia científica en esta población, sí que desde el punto de vista de regulatorio estamos bien cubiertos. Por supuesto, la metformina sigue siendo el fármaco de elección de entrada, conjuntamente con las medidas higiénico-dietéticas, pero todos sabemos que antes o después hará falta asociar más fármacos, y en estos pacientes que hayamos dicho que la progresión del fallo de la célula beta es más rápido que en pacientes de más edad, y que además tienen más años para que la célula beta acabe fallando, sistemáticamente vamos a necesitar otros fármacos. Teniendo en cuenta pues, lo que he comentado de esta falta de evidencia científica, pues probablemente hay que aplicar un principio que yo a veces comparto también con mis estudiantes residentes, que consiste en que donde no nos vaya a llegar pues la medicina basada en la evidencia, tendremos que utilizar pues la medicina basada en el sentido común. Y muchos datos que tenemos de todos estos estudios, aunque incluyen poblaciones de gente de más edad, sí que sistemáticamente también nos suelen decir que los beneficios observados no parece que se influyan por el factor edad precisamente, con lo cual podemos extrapolar de que seguramente muchos de estos beneficios son aplicables también a esta población más joven.
Cuando queramos escoger un fármaco después de la metformina, habrá que tener en cuenta, por supuesto, la eficacia, el efecto sobre el peso, lo he puesto en negrita porque pienso que es fundamental en una forma de presentación en la que el peso tiene un papel fundamental, pues el efecto sobre el peso del tratamiento también tiene que tener un papel fundamental. Por supuesto, el riesgo de hipoglucemia hay que tenerlo en cuenta. Los efectos de prevención cardiovascular y de nefroprotección, que son en los aspectos que tenemos más evidencia científica con algunos de los nuevos fármacos, no hay que olvidarlos. La posible preservación de la reserva insulínica, es posible que algunos fármacos tengan efectos mejores o peores sobre esta reserva, los efectos secundarios y, por supuesto, el coste. Hablando de coste, a mí me gustaría comentar unos resultados que sacaron hace algunos años, un estudio español, que nos decía que analizando la carga económica de la diabetes tipo 2 en el gasto sanitario español, solo un 15% del gasto sanitario correspondía al gasto en fármacos. El resto en fármacos para la diabetes. El resto de gasto sanitario se derivaba del tratamiento de las complicaciones, sea por ingresos, intervenciones quirúrgicas o fármacos y visitas médicas necesarias para el tratamiento de las complicaciones. Con lo cual, pienso que puede ser un argumento poderoso también a la hora de convencer a las autoridades sanitarias que nos financien estos tratamientos que todos los datos nos indican de que nos reducen episodios cardiovasculares, nos reducen aparición de nefropatía, nos reducen fallo renal, nos reducen insuficiencia cardíaca. Aunque estos fármacos en sí son más caros, es muy probable que en realidad acaben comportando un ahorro en cuanto a lo que comporta de reducción de complicaciones. No olvidar, lógicamente, el que tiene que ser el protagonista del tratamiento, de nuestro abordaje y de todo nuestro trabajo, que no es otro que el paciente. Me gusta mucho también este gráfico del consenso ISDIADA, en el que pues, nos dice pues, bueno, que hay que valorar el paciente, sus factores, decidir conjuntamente el plan de tratamiento, ponernos de acuerdo, ponerlo en marcha y después, sobre todo, ir dando vueltas al proceso, porque esto hay que irlo revalorando según resultados, según lo que vaya cambiando. La diabetes tipo 2 es una enfermedad dinámica y lo que nos funciona hoy es posible que mañana, el año que viene, dentro de 5 años, nos deje de funcionar. Para acabar, recordar, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad cada vez más frecuente en adultos jóvenes. Es posible que a veces sea fácil de controlar, no siempre lo es inicialmente, pero sí muchas veces. Pero este mayor deterioro de célula beta nos comportará más problemas de forma más rápida y además el riesgo de complicaciones de mortalidad es más elevado que cuando se presenta en población más joven, con lo cual hay que poner un especial empeño en controlar de la forma más agresiva, más intensiva, más adecuada este grupo de pacientes. Este mal pronóstico se asocia a un perfil inicial desfavorable, sobre todo por la obesidad y lo que comporta la propia obesidad, y este abordaje, además de ambicioso, tiene que ser siempre centrado en el paciente. Muchas gracias por su atención, un saludo desde Lleida, yo soy de aquí, junto a mis compañeros de servicio, y si hay tiempo para algunas preguntas, aclaraciones o lo que los oyentes consideren, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Ferran, por tu excelente presentación. Yo creo que con tu charla y con la charla de Didac del día jueves nos queda más que claro que un paciente con diabetes y obesidad en edad adulta no siempre es un paciente con diabetes tipo 2
y que tenemos que pensar siempre en el diagnóstico diferencial. De hecho, también se nos comentaba que el 10% de los pacientes con diabetes están mal diagnosticados, con lo cual tenemos que replantearnos siempre el diagnóstico diferencial. No sé si en el auditorio alguien se anima a hacer alguna pregunta con toda la confianza del mundo. Se puede preguntar lo que se necesite. O algunos de los socios. ¿Sí? ¿Tú? Ferran, yo quisiera pedirte una opinión más que una pregunta. Tú dijiste bien estos subtipos de diabetes tipo 2, ¿no?, que se vienen encontrando y que han sido ya clasificados, o hay propuestas de subclasificación o de una nueva clasificación de la diabetes por los estudios suecos, chinos también, en los Estados Unidos también hay, italianos. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Crees que estamos prontos o próximos a que tengamos que hacer una nueva clasificación y podamos distinguir más fácilmente a estos pacientes tipo 2 jóvenes, que como tú bien dices, parecen no ser tan tipo 2 jóvenes desde el punto de vista fisiopatológico? No sé cuál es tu opinión. Pues sí, de hecho, había pensado en su momento incluir alguna diapositiva acerca de este tema, pero por limitaciones de extensión no la llegué a poner, pero sí que creo que es muy importante fenotipar bien a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una especie de cajón desastre, que diríamos nosotros, en la que metemos todo lo que no entra en otros diagnósticos, y realmente es innegable que dentro de la diabetes tipo 2 hay formas de presentación muy distintas, ¿no? Entonces, sí que yo creo que sí que es interesante poder definir bien estos subgrupos. Hay estudios en marcha en varias zonas del planeta intentando validar esta clasificación propuesta por los grupos suecos. Y yo creo que en un futuro, si no exactamente la clasificación que han propuesto los suecos, algo muy parecido estaremos utilizando en nuestro día a día para tomar decisiones terapéuticas y pronósticas en nuestros pacientes. Bien, muchísimas gracias, Ferran. Te envío un gran abrazo. Esperamos en algún momento poderte tener por acá en Ecuador y estamos en contacto. Adeu. Adiós, gracias a todos.